Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Huaytaya, asesora del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional, CIAF. Le agradezco la participación a cada uno de ustedes a este diplomado en aplicación de protocolos en tomografía con el módulo Protocolos en tomografía computada en tórax, abdomen, pelvis, miembro superior e inferior, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas. Por favor, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas y al finalizar la sesión pueden realizar sus
consultas, sus dudas. Buenas noches, doctor Cristian Cárdenas. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, Gina. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos en la noche de hoy. Un feliz año para todos. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. Me presento, un placer. Mi nombre es Cristian Cárdenas. Soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia. La especialidad de sanidad naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional, radiología forense y salud y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la capacitación propuesta. Interrogo si el audio es bueno. Gina, ¿me escuchas bien? Sí, doctor. Vale, perfecto. ¿Me regalas, por favor, el host? Dale, gracias. Ya puedo compartir. Bien. ¿Observan las diapositivas de la misma manera en que yo las veo? ¿Son claras, legibles? ¿El audio es bueno? Sí, doctor. Bien. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar sobre protocolos en tomografía en tórax, abdomen, pelvis, miembro superior y miembro inferior. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, habíamos dicho entonces que hay una serie de protocolos, ya los cuales pueden variar dependiendo qué, dependiendo la institución donde se vayan a realizar. ¿Por qué? Si bien es cierto que todos los protocolos tienden a ser generales, es decir, siempre tienen un kilovoltaje, un miliamperaje, unas técnicas previamente instauradas, algunas cambian dependiendo la actualización del equipo, dependiendo el nivel de tecnología que se posee o también dependiendo las anomalías o limitaciones que a veces tienen ciertos equipos de algunos hospitales generalmente públicos. A esto me refiero que no trabajan de la manera en que normalmente tendrían que hacerlo. Y a veces es necesario ajustar un poco las técnicas y irradiando un poco más el paciente para obtener mejores imágenes en cuanto a la calidad. Esto, pues, si bien es cierto, tampoco hay que sobrepasarse, ¿ya? Con las técnicas, ya que estaríamos sobrepasando protocolos también de radioprotección. Entonces, todo hasta donde está máximamente establecido. Bien. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a nombrar un protocolo, ¿ya? El cual se puede usar para abdomen y pelvis rutinario. Para abdomen y pelvis rutinario, es necesario tener presente que este tiene una cobertura en el cual se van a incluir desde las cópulas diafragmáticas hasta la zona perineal, es decir, las cadenas linfáticas. Se va a colocar un FOB de piel a piel. La colimación para este tipo de estudios es gruesa. El medio de contraste es endovenoso, siempre. O opcional, también se podría oral. Dentro de las fases, para protocolos de abdomen y pelvis rutinarios, se va a tener en cuenta entonces un retraso de 70 y 75 segundos, en el cual se va a adquirir la fase venosa, por lo que no es necesario un caudal necesariamente alto. ¿Para qué patologías es necesario ya realizar este tipo de estudios? Todo lo que son abscesos, colecciones intraabdominales, hidratitis en cavidad abdominal, situs inversus, rotaciones intestinales inadecuadas y patologías agudas. Es vital tener presente que para reconstruirlas siempre pues, se va a realizar sobre las bases pulmonales. Preferiblemente hay que ingerir agua, esto con el objetivo de que de distender el estómago y el duodeno.
y de esta manera poder verificar, primero que todo, el nivel de extensión del mismo y segundo, si hay algún tipo de fuga, ¿ya? O malformación dentro de ello. Se va a hacer un énfasis en exámenes previos o fases sin contraste, entre otros. Bien, para Eurotac, este se va a tener una cobertura, entonces sin medio de contraste, en el polo renal a la zona perineal. En cuanto a cortical, únicamente en el polo renal hasta la cresta ilíaca. En nefrografía se va a tener un énfasis en el diafragma asínfisis y en la eliminación sobre el polo renal a la sínfisis. Dentro de las fases, entonces hay que tener muy presente que dentro de ella, cuando es un examen de rutina sin medio de contraste, se va a tener presente el cortical, la venosa y la eliminación. Por otro lado, si estamos hablando de una split bolus sin medio de contraste, estaríamos inmersos en nefrología o eliminación, y en el triple split bolus sin medio de contraste, más cártico, nefro y eliminación. En cuanto a las patologías principales donde se van a enfrascar estudios de Urotac, van a ser la hematuria, causas como la litiasis, malformaciones, coagulopatías, toxicidad por medicamentos e infecciones por trauma. Tener presente que dentro de esta es una misma preparación en comparación con otros estudios. Hay que llevar un ayuno previo, el bolo de suero antes de adquirir la fase de eliminación, y si en la fase de eliminación no se ven los uréteres, se le pide al paciente que se mueva. Y posteriormente, si no se ve la eliminación, pues hay que dar un tiempo máximo de alrededor de unos 20 minutos como máximo para poder verificar, y dado el caso de que no se pueda apreciar la eliminación, informar al médico radiólogo, ¿no? Para poder ver protocolo a seguir y pasos a seguir con el paciente, ya que el medio de contraste se tiene que pintar y se debe verificar que este sea totalmente eliminado. Para un tórax de rutina, la cobertura va a ser sobre el ápex pulmonar, incluir los suprarrenales. En caso de trauma, se va a incluir la parrilla costal completa. Se va a tener un FOP de piel a piel, donde se van a incluir las mamas y las axilas por cadenas ganglionares. Dentro de la colimación, esta tiene que ser gruesa, va a tener un pitch y una rotación rápidos. En el medio de contraste se van a tener entonces 40 segundos de delay, un caudal lento. No se recomienda usar todo el medio de contraste para dicho estudio. Y necesario también tener claridad en las patologías donde se va a usar. Dentro de ellas podemos recalcar los nódulos, el EPOC, enfermedad pulmonar crónica, obstructiva crónica, el pectum, el trauma, los nódulos, los abscesos, la mediastínesis, las hernias del hiato, derrames pleurales, lo que conocemos como neoplasia, entre otros. Tener presente que siempre se va a realizar un topograma frontal en inspiración, con los brazos ubicados hacia arriba, cuyas instrucciones deben estar claras, y la patología de base. Tener presente si el paciente es fumador, retirar siempre elementos metálicos para que no vayan a interferir en la adquisición de las imágenes, y de esta manera pues vaya a quedar un estudio con alteraciones.
siempre craniocaudal o caudocranial, ya que las bases están mucho más propensas al movimiento, y verificar que sea una ventana pulmonar. Bien. Por otro lado, contamos entonces con una serie de protocolos establecidos para exámenes de miembros inferiores y miembros superiores. Tener presente entonces que los siguientes protocolos, a los cuales les voy a compartir en la noche de hoy, va a ser en equipo secuencial y multicorte. Estos han sido creados propiamente para el aprendizaje y conocimiento a fin de entender diferentes parámetros en cuanto a la adquisición y la presentación de cada estudio en servicios de imágenes diagnósticas. Es pertinente el conocimiento en detalle, también aclarar que cada institución hospitalaria tiene el derecho, ¿ya? Y tiene la posibilidad de poder cambiar o ajustar algunos parámetros según criterios médicos. Necesario que ustedes conozcan los inyectores, ¿ya? Estos tienen una función única, que es realizar inyección de contrastes a un caudal requerido. Hay algunos que tienen 2 inyectores, otros simplemente uno, pero pues en realidad el fin es el mismo, ¿ya? Y el principio de operabilidad es el mismo. Estos protocolos que les voy a compartir son dados en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia aquí en Colombia, que es la universidad donde me formé como tecnólogo en imágenes diagnósticas o licenciado en imagenología. Para el diagnóstico de ciertas patologías es necesario la utilización de diferentes medios de contraste según el método utilizado para obtener la imagen. Conocimiento de la fisiología de este material va a ser facilitado también para la realización de algunos estudios de carácter dinámico que puedan permitir demostrar con precisión el comportamiento de las lesiones en órganos sólidos. Esto con el fin de poder determinar su naturaleza, así como opacificar también la adquisición de una manera mucho más selecta. Se va a tener en cuenta estructuras vasculares, arteriales, venosas, según el objetivo de cada examen, tanto para la realización de estudios con contraste como para los procedimientos mínimamente invasivos en radiología, hemodinamia y electrofisiología. Los inyectores de medio de contraste son una herramienta esencial que va a permitir obtener un estudio de óptima calidad. Estos inyectores se pueden operar tanto de manera manual como de manera asincrónica desde la cabina u operador dentro de la sala de tomografía. El inyector de medio contraste consiste en uno o dos jeringas las cuales van a ser ensambladas con un sistema electromecánico que va a mover los émbolos hacia adentro y afuera para la adquisición del agente a través de una extensión endovenosa. Este sistema va a ser controlado por el operador del equipo, quien va a contar posteriormente con una pantalla de contacto donde puede introducir datos acerca del volumen del medio que se va a utilizar. Este se mide en ml, el flujo o caudal deseado y también la presión, la cual se conoce con las siglas PSI. Como método de seguridad para evitar la extravasación del medio, para esta última propiedad, el inyector cuenta con un sistema el cual va a ser automático de medición de presiones durante la inyección de contraste, con el objetivo de poder terminar la infusión en el momento en el que se detecte un aumento de presión más allá de los rangos permitidos. En un estudio típico de escenografía, por ejemplo, la presión pico puede alcanzar los 300 a 325 psi en presión. Cualquier obstrucción, tanto en el sistema de conexión como en el catéter de venopunción o incluso en la estructura vascular canalizada, el paciente hará que se eleve la presión del sistema y puede aumentar el riesgo de ruptura para la extravasación del medio de contraste a los tejidos blandos.
Esta autorregulación de presiones es una medida de seguridad totalmente esencial. ¿Qué preparación va a tener un paciente para el uso de contraste? Ya que, como les indiqué anteriormente, en tomografías computarizadas de abdomen y pelvis, en algunos estudios particulares, ya especialmente cuando se quiere verificar malformaciones o cuando se quiere verificar tumores, es necesario inyectar contraste. No es el único fin que se usa, pero pues es uno de los principales. Para la mayoría de estos exámenes es necesario tener un ayuno de 4 a 6 horas, verificar exámenes de unicreatinina, ¿no? Poder corroborar un adecuado funcionamiento renal y de eliminación del medio de contraste, la tasa de filtración glomerular, un BUN, es decir, el nitrógeno ureico en sangre, con unos valores normales de 6 a 20, y la creatinina, por su parte, es entendida como un compuesto orgánico generado a partir de que de la degradación de la creatinina, lo que conocemos como un nutriente útil para los músculos, en el cual se va a tratar de un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos que habitualmente produce el cuerpo en una tasa muy constante, dependiendo que la masa o el volumen de cada músculo, y que normalmente pues, van a filtrar los riñones excretándola en la orina. La medición de la creatinina es el modo más simple de poder monitorizar la correcta función de los riñones. Los valores normales para estos va a oscilar entre 0.7 a 1.3 en hombres y en mujeres va a ser de 0.6 a 1.1 en damas. La adquisición volumétrica en equipos multicorte se deben realizar con el menor grosor de corte, eso con el objetivo de que se pueda eh, visualizar de una manera más detallada estudios en cráneo, articulaciones y cuello, ya que fue una de las capacitaciones que dimos anteriormente. En estudios de mayor longitud, como lo son tórax, abdomen, miembros inferiores, se va a recomendar un grosor de corte de 1.0 milímetros a intervalo de 1.0. Esto con la finalidad de lograr una reconstrucción multiplanar y 3D de adecuada resolución. En estudios para tórax, también conocido en algunos más detallados como TACAR, la alta resolución, va a tener unas indicaciones previas, como lo son cuáles: enfermedades de la vía aérea, bronquiectasias, fibrosis pulmonar, enfisema, neumotórax espontáneo, seguimiento de pacientes con inmunodependencias o inmunocompetentes, como lo pueden ser enfermedades de tuberculosis o TBC, toxicidad por drogas y neumonitis por radiación, así como algunas enfermedades idiopáticas como lo son la fibrosis pulmonar. ¿Es necesaria la preparación del paciente? No. Posición y orientación del mismo se debe encontrar en decúbito supino, con los brazos elevados a la cabeza. Se va a realizar también la primera imagen, entrando desde el cuello hasta los hemidiafragmas, y los planos de reconstrucción deben de ser de manera secuencial, en axial, y en multicorte, en axial, coronal y sagital. Se debe contar con un Scott View de AP y lateral de tórax en equipos multicorte, un nivel de corte secuencial en axial de 2 centímetros por arriba de los ápices pulmonales, hasta 4 o 5 centímetros de los hemidiafragmas. En equipos de multicorte se va a realizar un axial de 2 centímetros por arriba de los ápices pulmonales, hasta 4 o 5 centímetros de los hemidiafragmas. Para la angulación del gantry no se va a realizar ningún tipo de angulación. Las técnicas del examen tienen que ser secuenciales de corte a corte y un multicorte de manera volumétrica. El grosor e intervalo del corte debe ser multicorte, un volumen de 1 milímetro por 1 milímetro de grosor,
con una reconstrucción en axiales de 1 milímetro. Tener presente que si la inspiración también suele ser limitada, las bases pulmonales se ven pobremente evaluadas, se debe realizar exploración en las mismas en posición prono del paciente. ¿Listo? La idea siempre cuál va a ser, poder presentarle un estudio ya competente al médico, un estudio que se puedan visualizar imágenes de manera adecuada y pensar siempre como el especialista, pensar qué es lo que quiere ver, de qué manera es mucho más visible esa estructura estudiar. Para el tórax contrastado, por su parte, se van a tener en cuenta algunas series de indicaciones, como masas mediastinales, malformaciones arteriovenosas, traumas de tórax, hemoneumotórax, neumonías, inflamación también de los alvéolos, atelectasias, CA o cáncer de esófago, nódulos pulmonales, tumores benignos y malignos, como lo son las lobectomías, toracotomías, sea de mama, y en algunos casos, pues también la metástasis que este va a generar. Tener presente que para los pulmonales pobremente evaluados se debe realizar la exploración en las mismas, igualmente en la posición prono del paciente. La técnica de exposición va a ser de 110 kilovoltios, 150 miliamperios con una dosis angular. Se va a tener un FOP o un cambio de visión en L. El algoritmo de reconstrucción va a ser mediastino y parenquima pulmonar con una apnea respiratoria, la cual debe estar ubicada en inspiración. Uso de medio de contraste, claro que sí, que es un examen contrastado. Ancho y nivel de ventana, en el parenquima algoritmo óseo va a tener un W de 1700 y un L de 600, un mediastino de W 450 y un L de 40. Aquí podemos observar algunas imágenes en corte axial de tórax en una ventana parenquimatosa pulmonar, y en la otra imagen, ya en la que se encuentra a la derecha de sus pantallas, la cual recibe el nombre de imagen 3.3, vamos a evidenciar una imagen de un corte axial de tórax con una ventana de parenquima pulmonar. Para el angioTAC de abdomen, en la arteria aorta abdominal, se va a tener una serie de indicaciones previas, como lo son la medición del diámetro, sospecha de dilatación, aneurismas de diferentes tipos, disecciones aórticas, tratamiento también para y por colocación de implantes de endoprótesis, la preparación del paciente, necesario que se cuente con un consentimiento informado y un ayuno de 4 a 6 horas, verificar exámenes de BUN, de creatinina, tasa de filtración glomerular, la canalización del paciente, la cual debe estar ubicada en el pliegue del brazo, preferiblemente con un Yelco número 18 para que pueda aguantar el PSI, es decir, la presión de los inyectores. La posición y orientación del paciente tiene que ser igual que en el abdomen. Los planos de reconstrucción van a ser en multicorte axial, coronal y sagital, y se va a tener presente un Scott View, una PI lateral de abdomen. El nivel de corte va a ser desde los semidiafragmas hasta la sínfisis púbica, y la angulación del gantry, pues es un examen que no requiere angulación. La técnica de examen va a ser multicorte, volumétrica, y el grosor de corte por su parte va a ser un volumen de 1 milímetro por 1 milímetro, con una reconstrucción de 4 por 4 en axial y de coronal de 3 sobre 3 y sagital de 4 sobre 4 milímetros. Las técnicas de exposición van a ser de 110 kilovoltios y 200 miliamperios automáticos, con un Surestar, un ROI en la aorta
un sumar de 90 file, un FODL, un algoritmo de reconstrucción de tejido blando en MPR y MIP. ¿Listo? Que son algoritmos de reconstrucción. La apnea respiratoria va a ser totalmente en expiración. Y podemos entonces visualizar algunas imágenes de un topograma de abdomen AP, el localizador para su estar, un angiotag de aorta, ¿ya? Poder verificar la ubicación del cajón. La imagen 69, vamos a visualizar la imagen axial en su restar para la medición de los HAM5 en la aorta. Y en la imagen número 70 vamos a ver una imagen axial en su restar para la medición de HAM5 también en la aorta. ¿Qué se puede visualizar en estas dos imágenes axiales de tomografía computarizada? La primera se ubica en la parte izquierda de la pantalla. Es para la planeación y medición inicial de las unidades de HANS-File. La segunda imagen se obtiene en tiempo real durante la adquisición de un estudio. Nos va a mostrar cómo se incrementa la densidad del interior del vaso por la aplicación del medio de contraste. Es ahí cuando se cuantifica el aumento de la densidad y el equipo va a iniciar automáticamente la adquisición del volumen planeado. Bien. Para un protocolo de Urotac, entonces se van a tener unas indicaciones previas, como lo son cólicos renales, hidronefrosis, urolitiasis, control de nefroscotomías. Siempre verificar que se encuentre con vejiga llena. La posición del mismo va a ser en decúbito supino, con los brazos arriba de la cabeza, saliendo desde los semidiafragmas hasta el pubis. Un plano de reconstrucción en multicorte axial, coronal y sagital. Un Scud View en API lateral de abdomen en multicorte. La angulación del gantry no requiere. El nivel de corte por su parte van a ser 2 centímetros por arriba de los polos superiores de los riñones hasta donde, hasta la sínfisis púbica. Es decir, esta va a ser la ubicación del cajón. Las técnicas del examen van a ser secuencial, corte a corte, multicorte volumétrica. También tener presente el grosor e intervalo del corte. Este va a ser secuencial en axiales de 3/3, multicortes volumen de 1/1, con una reconstrucción de 3 milímetros sobre 3 milímetros en axial, en coronal y en sagital. La técnica de exposición para este tipo de estudios va a ser de 110 kilovoltios y 150 miliamperios en automático. Un FOB de 300 milímetros a 350 milímetros. Un algoritmo de reconstrucción en tejido blando y una apnea respiratoria en expiración. El ancho y nivel de ventana para este tipo de imágenes debe ser de W450 y un LD40. Bien, aquí podemos observar una imagen de un topograma, un Urotac y una imagen multiplanar en plano coronal de abdomen. ¿En qué serie de indicaciones se van a realizar? Todo lo que son masas, traumas cerrados, enfermedades diverticulares, bypass gástrico con sospecha de fístulas, apendicitis, peritonitis, obstrucciones intestinales y un dolor abdominal estudio. Preparación del paciente, entonces verificar que este igualmente cuente con un consentimiento informado, ayuno de 4 a 6 horas, debe tener examen de unicreatinina, test de filtración glomerular, analización del paciente también ubicada en pliegue, con Yelco, catéter o Avocat número 18. Indispensable que tenga una buena hidratación y que se inicie a tomar agua o medio de contraste oral 2 horas antes de la adquisición del estudio. Para algunos estudios ya de miembros inferiores y de miembros superiores,
Voy a tratar de nombrar de pronto algunos muy básicos, ¿listo? Muy usados, muy puntuales. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que poder explicar protocolos de prácticamente la mitad del cuerpo en una hora es muy difícil, ya es algo muy complejo. Sin embargo, quiero que tengan como conocimiento, ¿ya? De que en este material, en el cual estoy tomando como base para la ponencia en la noche de hoy, están diferentes protocolos, ¿eso? Y se les va a hacer llegar ya por los diferentes medios o canales de comunicación donde ustedes tuvieron plática ya con alguno de nuestros asesores del Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos, quienes se los van a hacer llegar igualmente con sus certificaciones, ¿listo? Entonces, pues para que tengan conocimiento, si en algún momento el tiempo no nos da, ya porque va a ser muy reducido, pues al igual la información importante ya de las memorias de esta capacitación se les va a hacer llegar. El test de anteversión femoral va a tener indicaciones de anomalías en rotaciones de los miembros inferiores. La preparación del paciente no es ninguna, debe ser un paciente colaborador, ya, que se quede totalmente quieto. Este se debe fijar los pies para evitar cualquier tipo de movimiento. La posición y orientación del paciente debe ser en decúbito supino. Los planos de reconstrucción van a ser de cortes axiales y un Scott View en AP de length de 750 milímetros. El nivel de corte por su parte se deben de realizar tres cortes. El primero ubicado en la cabeza femoral, cuello femoral y los cóndilos femorales. La angulación del country es un estudio que no requiere angulación. Técnica del examen va a tener un grosor de corte de 3 milímetros, un grosor e intervalo de corte, el cual solo se va a realizar en zonas específicas. Las técnicas de exposición de 110 kilovoltios y 50 miliamperios. Un Surestar, el cual no requiere. Un FOB de 210 o 250 milímetros, el cual se debe utilizar el mismo para realizar los tres cortes en las tres secciones diferentes. El algoritmo de reconstrucción debe ser filtro óseo y de tejido blando y se debe realizar en apnea respiratoria, ¿ya? El cual no requiere un ancho y nivel de ventana óseo W de 2500 y un L de 250. Aquí podemos observar algunas imágenes de un corte axial en pelvis para el estudio de anteversión femoral. Por otro lado, también se pueden realizar tomografías computarizadas. Recuerden que no es propiamente conocido como TAC, o sea, es el nombre más social y común con el que conocemos este equipo, que es TAC, tomógrafo axial computarizado, pero no es solamente axial, también nos va a arrojar diferentes planos, como lo son coronales y sagitales. Es decir, que en este orden de ideas, el nombre adecuado sería tomografía computarizada, únicamente. Para un estudio de rótulas, se va a tener entonces como indicaciones siempre un mal alineamiento patelofemoral. Va a ser un paciente que no requiere ningún tipo de preparación, solamente que venga dispuesto para la realización del examen. Se deben de fijar los pies para evitar movimientos secundarios. La posición y orientación del paciente va a ser en decúbito supino, es decir, acostado totalmente horizontal mirando hacia arriba. Los planos de reconstrucción van a ser cortes axiales, un spot view de AP con un length de 250 milímetros, un nivel de corte en el cual se van a realizar tres cortes, uno a 0, otro a 20 y otro a 40 grados de flexión sobre la parte más ancha de la rótula, en la cual se van a utilizar soportes. Para la técnica del examen se va a necesitar un grosor de corte de 3 milímetros, un grosor e intervalo de corte donde solo se van a realizar en zonas netamente específicas, una técnica de exposición de 110 kilovoltios y 50 miliamperios, un Surestar, el cual no requiere, un FOB de 210 o 250 milímetros, un algoritmo de reconstrucción, el cual va a ser filtro óseo,
una apnea respiratoria que no requiere y un ancho y nivel de ventana óseo W de 2500 y un LED de 250. Aquí podemos observar imágenes, un corte axial de rótulas puestas a 0 grados. Para un TAC de pie y de cuello de pie, ¿ya? Estos se van a realizar con lesiones traumáticas no claras en radiografía, entonces como no son tan claras en el equipo inicial que es radiografía convencional, nos saltamos a tomografía computarizada, donde se recomienda realizar este estudio de pie y de cuello de pie de manera comparativa. Preparación del paciente no requiere ningún tipo de preparación. Es un paciente que va a estar totalmente quieto, con disposición para la realización del examen. Igual, fijar los pies para los movimientos. Posición y orientación del paciente debe estar de cúbito supino. Un estudio comparativo. Planos de reconstrucción secuencial en axial y coronal directo, volumétrico, con cortes axiales y coronales. Un Scott View en AP, en lateral en length de 250 milímetros. Tener presente que se va a tener un nivel de corte, el cual se va a iniciar a 4 centímetros arriba de las articulaciones hasta terminar el calcáneo. La angulación del gantry no lo requiere. La técnica del examen va a ser un volumen de 0.5 milímetros, un grosor de intervalo de corte secuencial axial y coronal de 2 milímetros volumétricos, un volumen de 0.5 sobre 0.5 milímetros y cada uno de los planos se van a realizar en 2 milímetros. Se va a tener una técnica de exposición de 110 kilovoltios y 50 miliamperios, un Surestar, el cual no requiere un FOB de 210 o 150 mm, un algoritmo de reconstrucción filtro óseo y una apnea respiratoria que tampoco requiere. Por eso aquí podemos observar una imagen en reconstrucción. Para angiografía de extremidades inferiores, entonces tener presente que se va a tener unas indicaciones puntuales, como lo son enfermedades oclusivas crónicas, enfermedades embólicas, aneurismas, traumas arteriales, malformaciones y la evaluación también preoperatoria. La preparación del paciente, igual que en las anteriores, ayuno previo, analización con YELCO número 18, posición y orientación del paciente. Debe ser un paciente ubicado en posición supino, pies entrando al gantry, los cuales se deben fijar para evitar movimientos. Planos de reconstrucción, multicorte, axial, coronal y sagital, un Scott View de AP, de MMI, un nivel de corte, ubicado desde las crestas ilíacas hasta el cuello del pie, una angulación del gantry que no requiere, una técnica de examen de multicorte en volumétrico simple y contrastado, un grosor de intervalo de corte, en multicorte en un volumen de 2 mm sobre 2 mm y de 5 sobre 5 milímetros en proyecciones axial, coronal y sagital. Una técnica de exposición de 110 kilovoltios y 100 miliamperios. Un Surestar ubicado en la aorta, donde se debe sumar 90 unidades de HAMFI, un volumen de 30 segundos de duración, un FOB de 210 o 250 mm, un algoritmo de reconstrucción ubicado también en tejido blando de MPR, MIP y BRT. La apnea respiratoria no requiere y un ancho y nivel de ventana en tejido blando de W de 250 a 40. Bien, aquí podemos observar algunas imágenes axiales en angiotac. Vamos a observar imágenes 3D también de angiotac de miembros inferiores. Ya cuando vamos a hablar entonces de miembros superiores, podemos mencionar protocolos de TAC de hombro,
cual se van a tener en cuenta una serie de indicaciones, como lo son lesiones de tipo óseo, fracturas con minutas, evaluaciones prequirúrgicas y reconstrucciones en 3 dimensiones. La preparación del paciente no requiere ninguna. Es un paciente que debe levantar el brazo no lesionado sobre la cabeza. Posición y orientación del paciente en decúbito supino, 14 grados rotados sobre el hombro lesionado. Los planos de reconstrucción van a ser secuencial en axial y en multicorte axial, coronal y sagital. Un Scott View de API lateral de tórax de 350 mm, un nivel de corte de 1 centímetro arriba de la articulación acromial hasta 2 centímetros por debajo del ángulo inferior de la escápula. Esto con una angulación del gantry, la cual no es requerida. La técnica del examen va a ser volumétrico, de 1 milímetro cada uno. Un grosor e intervalo de corte de manera secuencial de 2 mm sobre 2 mm. Y multicorte con un volumen de 1 milímetro sobre 1 milímetro. De 2 milímetros sobre 2 milímetros en proyecciones como lo son axial, coronal y sagital. Va a tener una técnica de exposición de 110 kilovoltios y 100 miliamperios. Un Surestar que no es requerido. Un FOB de 210 o 250 mm. Un algoritmo de reconstrucción que sea de filtro, óseo y tejido blando para 3D o 3 dimensiones. La apnea respiratoria va a ser en expiración. Importante ubicar un ancho y nivel de ventana que sea óseo, de W de 2500 y un L de 250. Aquí podemos observar en la imagen 74 un topograma AP de hombro para la planeación de estudios en tomografía computarizada. Y en la imagen 75 vamos a observar imágenes axial, coronal y 3D de hombros. Por otro lado, tenemos una tomografía también de codo. Dentro de esta tomografía de codo, tener entonces presente que está indicada para lesiones de tipo óseo, todo lo que son fracturas en conminuta y evaluaciones prequirúrgicas, las cuales requieren visualización en 3 dimensiones por parte del especialista. Preparación del paciente no requiere ningún tipo de preparación. Se va a lograr la extensión del brazo lesionado para poder visualizar el codo. Posición y orientación del paciente. Debe estar en decúbito prono, con el antebrazo en extensión para volumétrico y plano axial en secuencial. Se debe visualizar un codo flexionado a 90 grados para plano coronal en secuencial. En planos de reconstrucción, entonces verificar que sea secuencial, directos axial y coronal. Un multicorte que sea axial, coronal y sagital. Se debe verificar un Scott View API lateral con un codo de 250 mm, un nivel de corte de 5 centímetros arriba de la lesión aparente o 5 centímetros arriba del epicóndilo y la epitróclea, hasta 2 centímetros debajo del olecranon. Tener presente que no requiere tampoco ningún tipo de angulación para el gante. La técnica de este examen por su parte va a ser volumétrico de 0.5 milímetros, un grosor e intervalo de corte que por su parte va a ser secuencial, axial y coronal de 2 milímetros sobre 2 milímetros, multicorte volumétrico de 0.5 a 0.5 y de 2 milímetros sobre 2 milímetros en proyecciones como lo son axial, coronal y sagital. Las técnicas de exposición son 110 kilovoltios sobre 50 miliamperios. Aquí vamos a observar entonces algunas imágenes coronales, sagital y 3D de codo, con su posterior reconstrucción. Se va a realizar un FOB de 210 o 250 milímetros y un algoritmo de reconstrucción ubicado en filtro óseo y tejido blando para 3 dimensiones. Por último, vamos a nombrar un TAC de puño. Este tiene una serie de indicaciones puntuales como son lesiones de tipo óseo, fracturas con minutas, evaluaciones prequirúrgicas. No requiere tampoco ningún tipo de preparación. Se va a tener presente
que el paciente debe extender totalmente el brazo lesionado. Posición y orientación también ubicado en decúbito supino. Planos de reconstrucción secuencial, axial y coronal directo, un multicorte axial, coronal y sagital. Una Scott View AP y lateral de puño de 120 milímetros. Nivel de corte tercio medio de metacarpios o metacarpianos hasta 3 centímetros debajo de la apófisis estiloides del cúbito. No requiere angulación del gantry. Y técnicas de examen, el cual debe ser volumétrico de 0.5 milímetros. Grosor e intervalo del corte igualmente secuencial, axial y coronal de 2 milímetros sobre 2 milímetros, multicorte de volumen de 0.5 sobre 0.5 y de 2 milímetros sobre 2 milímetros en proyecciones axial, coronal y sagital. En técnicas de exposición se va a tener presente 110 kilovoltios sobre 50 miliamperios. No requiere tampoco el uso de Surestar y tener entonces presente ya que para este tipo de técnicas e imágenes diagnósticas se va a tener un ancho y nivel de ventana óseo de W de 2500 a 250. Bien, perfecto. Tener presente siempre ya que el profesional en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo fácilmente puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puede tener éxito como profesional en salud. El verdadero profesional se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Es decir, una persona que trabaja siempre por la gente, para la gente y con la mejor vocación. Muchas gracias. Bueno, como les nombré anteriormente, se les hará llegar cada una de estas bibliografías, ¿ya? De estas memofichas. Preguntas, dudas, inquietudes, como les digo, el tiempo siempre es bastante corto, entonces todo lo que son estas eh, protocolos se les van a enviar, ¿ya? Por lo que el tiempo siempre es bastante limitado. Bueno, perfecto, no hay. Nuevamente les agradezco por su acompañamiento, por su disposición en la noche de hoy. Les envío un fuerte abrazo desde su país hermano, desde Colombia, el país del mejor café, no sin antes desearles una excelente noche, buen viento y buena mar. Muchas gracias por su confianza, Dios los bendiga.